Ok. Buenas noches a todos. Somos 25 personas, incluyéndome a mí. Eh, es un placer poder estar con ustedes y poder compartir. ¿Por qué estoy compartiendo este curso? Porque me lo han pedido desde hace más de un año. Después de que acabamos el estudio de oración, nos estaban pidiendo vía mensaje en varias ocasiones que si podíamos compartir algo de liberación. Y entonces esto es por petición de algunos hermanos. Algunos me dijeron, bueno, y se va a cobrar, no se va a cobrar, no, esto es totalmente gratis, de gracia, recibí, de gracia doy. Solamente les voy a pedir una cosa, si nos vamos a reunir cada 2 semanas, lo único que pido es constancia, ¿ok? Sería lo único que voy a solicitar. ¿Por qué? Porque siempre al principio me ha tocado grupos de 50, 60 personas y luego al final somos 5, 10. Y pues como quiera, yo dejo grabado o voy a dejar grabado todas las clases por si algún día llegan a Como ausentarse frenos. por alguna razón especial. Voy a dejarla grabada la clase, pero les animo a que se conecten porque es más fácil hacer las preguntas en vivo. Y también vamos a poner, eh, buenas noches, vamos a poner también algunos videos. No los voy a dejar grabados, estos van a ser ya mientras estemos en vivo, voy a poner unos videos ya después donde vamos a discutir y vamos a intercambiar puntos de vista y quiero que este sea un espacio donde ustedes puedan preguntar y puedan sentirse eh, con la confianza de hacerlo. ¿Ok? Las preguntas las pueden hacer abriendo su micrófono o si prefieren, pueden también hacerla vía chat. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta? Puede ponerla en el chat. Aquí lo estoy viendo, ya ven mi pantalla. De no ser así, podemos comenzar. Bueno, me imagino que sí, que nadie tuvo ninguna pregunta. Ok. Bueno, eh, va- ¿cuántas clases va a durar esto? No sé. Va a ser, depende. El de oración duró 30 y tantas semanas. Este no va a ser tan largo. Yo, la Bien. verdad, espero que vaya a ser más corto. Pero aquí lo importante es de que sea lo que sea la duración, ustedes puedan expresarse. Vamos a empezar de lo básico para que tengan paciencia los que ya sientan que están súper avanzados. Tengan paciencia con todos. Vamos a agarrar un corte para poder tener todas las mismas bases. ¿Ok? Vamos a comenzar con si les voy a proporcionar material, sí, sí les voy a proporcionar material, pero solamente a los que duren hasta el final. A los que duren hasta el final les voy a proporcionar todo el manual. El primer manual es de 10 hojas, ese lo escribió Rubén Lozano, que ya no está con nosotros, ya disfruta la presencia del Señor, pero él fue de los primeros que me enseñó de liberación. Y el segundo manual tiene como 120, 130 hojas, ese hice una compilación de material, entonces ese yo se los voy a compartir. Se los voy a enviar digitalmente, entonces ahí sí no van a tener ningún problema con esto. Bueno, comenzamos. Hoy vamos a ver nuestros enemigos y vamos a ver un poquito más de cómo trabaja el enemigo para que todos estemos en el mismo canal. Entonces, por favor, si tienen alguna duda, pregunta, comentario, pueden interrumpirme con toda confianza. Uno de los ministerios de mayor importancia en la vida de Jesús fue el ministerio de liberación, que es el de echar fuera demonios. Y esto fue una constante en su ministerio. De hecho, en el Antiguo Testamento no se menciona nada de este tipo de ministerio. Fue hasta que Jesús llega. Y ustedes pueden, si quieren ahí anotar eh, en el pasaje Isaías, todo lo que dice, que cuando fue ungido el Señor. Pero una de las partes que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió el Señor para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón,
para libertad de los oprimidos, para declarar apertura de cárcel. Entonces ahí habla mucho de lo que viene siendo el, que Jesús fue ungido para esto. Y quiero empezar con una pregunta. Ahí me lo pueden poner en el chat. ¿Quiénes son nuestros enemigos? A ver ahí, váyanme poniendo quiénes son nuestros enemigos. A ver si vamos, es pregunta general. Entonces pueden ponérmelo en el chat. ¿Quiénes son nuestros enemigos? Nadie. Padre Santo, sí está habilitado el chat. El diablo, demonios, Ana, gracias. Gracias, Gloria. María Esther, nuestro pasado, el diablo, los demonios, nuestra carne, ok, principados, potestades, la envidia, ok, Satanás y sus demonios, yo mismo, ok, fortalezas mentales, Yusi estudió el mundo, Satanás y nuestra carne. Muy bien, esos son los tres enemigos y vamos a ver a mundo, carne, enemigo. Muy bien, Vero, también. Vamos a ver, Margaret te está citando Efesios. Por qué cada uno de estos enemigos? Y vamos con el enemigo número uno. Ahí lo puedes, en algunos voy a poner el versículo, en otros le voy a pedir que si alguien lo puede leer. Pero nuestro primer enemigo es el diablo. Dice la Biblia, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Una de las cosas que cada uno de nosotros tiene que entender es de que el diablo tiene una misión. Tiene la misión de hurtar, que es robar, matar y destruir completamente. Un ejemplo de esto lo pueden ver en la vida de Sansón. Como este plan de tres fases, primero empezó a robar de su santidad, después empezó a matar su vida espiritual hasta que lo destruyó completamente. El segundo versículo dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando alrededor a quien devorar. Cada uno de nosotros necesita estar poniendo atención. El león, ¿a quién se va a comer? Va a comerse aquel que esté distraído, va a comerse aquel que está, que no está poniendo atención. Entonces necesitamos estar prestos para poder cada uno de nosotros estar, eh, no ser parte de las estadísticas de él. ¿Qué más podemos encontrar de nuestro enemigo? Fíjense cómo dice este pasaje. Todos los nombres se los estoy poniendo en rojo. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de Dios, de nuestro Dios día y noche. Entonces ahí podemos encontrar varios nombres, gran dragón, serpiente antigua, diablo, Satanás y acusador. Yo creo que cada uno de nosotros ha experimentado esta parte del acusador. Cuando viene el diablo y nos está acusando en nuestra mente, en nuestro corazón, de que no somos dignos. Y yo creo que esto es algo esto es una de sus armas preferidas y ahorita vamos a ver parte de esas armas. El segundo versículo que viene ahí dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Necesitamos estar discerniendo cómo se está presentando el diablo delante de nosotros. El enemigo dos, como bien lo dijeron varios de ustedes, es el mundo. La Biblia nos habla lo siguiente, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo,
el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cada uno de nosotros, no estamos hablando de que las personas son nuestros enemigos, sino que estamos hablando aquí de lo que nos ofrece el mundo. Todo lo que viene siendo el deseo de los ojos. Los ojos no se cansan de ver los deseos de la carne, aquellos que quieren darle todo lo que el cuerpo desea y tratan de llenar ese vacío en su corazón que tiene forma de Dios con todo lo que se hace. Por eso hay gente que abusa de las drogas, abusa del alcohol, abusa de las relaciones sexuales, etc., etc. La Biblia nos habla también, o gente adúltera, ¿no saben que al ser amigos del mundo son enemigos de Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Y Pablo, en esta versión de la Nueva Biblia Viva, nos dice, no se amolden a la conducta de este mundo. Al contrario, sean personas diferentes en cuanto a su conducta y forma de pensar, así aprenderán lo que Dios quiere, lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Qué sucede ahorita? Muchas veces nosotros pueden tachar a muchos de que no, es que es muy legalista o por qué dices que no hagamos esto y el otro. Yo soy de la idea que todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no me dejaré dominar de ninguna cosa. Cada uno de nosotros necesita tener cuidado de qué cosas son las que estamos viendo. Si mi conducta no es diferente a la del mundo, ¿en qué me diferencio yo? Si yo como sal no estoy insípido, o sea, no sirvo para nada. Entonces, cada uno de nosotros necesita tener mucho cuidado con este enemigo porque es muy sutil lo que caer en este tipo de conductas. Entonces, cuando hablamos de no se amolden, no tomen la forma de, eh, un ejemplo que yo les doy a los alumnos, el agua que tengo aquí adentro tiene la forma del vaso. Entonces, ¿cuántos de nosotros, nuestra mente, nuestros pensamientos tienen la forma del mundo o tienen la forma de Dios? Cada uno de nosotros debe de hacer esta evaluación. Recuerden, si tienen alguna duda, pregunta, comentario, pueden eh, hacerlo vía chat o pueden abrir su micrófono. Y el tercer enemigo, que es de lo que estábamos viendo, es la carne. Eh, Esta versión de Gálatas, la Nueva Biblia Viva, nos dice, porque esta va en contra de lo que el espíritu quiere y el espíritu desea que vaya en contra de la naturaleza pecaminosa. Eso se le llama la carne. Estos dos se oponen entre sí, por eso ustedes no pueden hacer lo que quieren. Entonces, la carne se puede entender como la naturaleza pecaminosa. ¿Cuál es la naturaleza pecaminosa? Mi naturaleza pecaminosa es la que tiene la inclinación para pecar contra Dios, aquellos deseos que hay en mí. Cada, yo creo que cada uno tiene diferentes tipos de debilidades y vamos a ver o vamos a anunciar un poquito más de esto. Dice el mismo pasaje, Gálatas, dice, y manifiestas son las obras de la carne, o sea, el fruto de la carne. Es adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Estos pecados son contra mi prójimo. El de la idolatría y hechicería viene siendo contra Dios. Esto, bueno, miento, las primeras es contra nosotros mismos también, la segunda es contra Dios y luego contra mi prójimo, todo lo que viene siendo enemistades, pleitos, celas, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Me pregunta alguien, ¿el diablo y Satanás es el mismo? Sí, es el mismo. Simplemente tienen diferentes, son diferentes nombres o atributos a los que puede estarse haciendo. Para finalizar esto, dice, acerca de las cuales os amonesto.
que ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy practicando adulterio, fornicación, inmundicia, etcétera, etcétera, si yo la hago parte de mi vida, pues no voy a tener parte en el reino de los cielos. Y ahora, en cambio, eh, ya con otra versión dice, el fruto del Espíritu, o sea, lo que el Espíritu va a hacer en nosotros es producir amor, gozo, paz, paciencia, unidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que pertenecen a Cristo han clavado la cruz, su naturaleza pecaminosa, puesto que vivimos por el Espíritu, por el poder del Espíritu, sigamos la dirección del Espíritu. No dejemos que la vanidad que nos lleva a tener celos y enemistad hacia nosotros. Cada uno de los enemigos se pelea de diferente manera. Voy a hacer una mención nada más con el de la carne. La carne, ¿cómo voy a pelear con la carne? Con la carne, pues tengo que crucificar mis deseos en la cruz. O sea, casi como decía Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino ahora Cristo vive en mí. Entonces, cada uno de nosotros debe morir a nuestra naturaleza pecaminosa para que Él reine. Eh, Juan el Bautista lo decía de otra manera, es necesario que yo mengüe para que Él crezca, eso debe ser en nosotros. Ahora, por ejemplo, algunos de ustedes tienen problemas de ira, o sea, son enojones. Bueno, pues ¿cómo puedo dejar de ser enojón? Pues tienes que morir a tu naturaleza pecaminosa y dejar que lo que viene siendo el dominio propio, el fruto, el que es parte del fruto del Espíritu, empiece a fluir en tu vida. ¿Ok? ¿Por qué creen? ¿Cuál es la razón que vemos que Jesucristo ejecuta con tanta frecuencia su autoridad sobre los espíritus inmundos y desatar a las personas que están encadenados con él? ¿Qué me pueden decir? Ahí me pueden poner cuáles son sus pensamientos, qué es lo que piensan acerca de esto. Lo pueden poner en el chat o si quieren abrir el micrófono, lo pueden hacer. Por amor y misericordia. ¿Ok? ¿Alguien más para salvación? Porque son un obstáculo para libertar a las personas cautivas que impiden que lleguen el evangelio a ellos. Muy bien. Saludos hasta Nicaragua, Carlos. Jesús desea que seamos libres porque vino a dar libertad, porque es un hombre de poder, porque ha venido a dar libertad. En Jesús somos libres. ¿Ok? Porque se ha acercado el reino de Dios a la dirección de su Padre, porque vino a dar salvación, libertad al cautivo. Muy bien. ¿Saben? El Ministerio de Liberación, no sé si para glorificar a Dios. Saludos, hermana, hasta Veracruz. Causa sufrimiento estar cautivo. Saludos hasta Laredo, Italia. Fíjense que todo lo que dicen eh, tienen razón en casi todo esto, pero a mí me llama la atención y no sé ustedes, pero ¿cuántos de ustedes en sus iglesias tienen un ministerio de liberación o equipos formados? Me ha tocado que muchos le sacan la vuelta a este ministerio. Eh, les preguntas, oye, ¿quién me ha tocado asistir a iglesias? Y les pregunto, oye, ¿quién está en el equipo de liberación? Y me ponen cara así como que, no, pues, y entonces, pues, ahí se lanzan todos. Todos nosotros estamos llamados a poder funcionar en este ministerio. Dice la Biblia en Marcos 16, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Es lo primero que dice. Entonces, cada uno de nosotros debe de funcionar con esto porque cada uno de nosotros ha sido llamados a seguir los pasos de Jesús. Dice la Biblia, si recuerdas, 1 Pedro 2:21, que Jesús nos dejó ejemplo. Y cuando habla de ejemplo, no sé si ustedes recuerdan, bueno, yo que ya tengo
muchos años en esta tierra. Cuando estaba pequeño, si yo quería hacer algo y quería calcar algo, poníamos una hoja, papel carbón, o poníamos un pasante, como le decimos acá en Monterrey. Entonces, yo ponía el dibujo que yo quería y tenía que seguir el trazo. Igual, aquellos que han aprendido a hacer escritura manuscrita. Entonces, el maestro nos dejaba cómo debíamos de escribir, nosotros debíamos de seguir ese trazo. Bueno, cuando la Biblia nos habla que nos deje ejemplo, es de que nosotros sigamos como haciendo ese papel de calca, de pasante, que estemos haciéndolo de esa manera. Entonces, Jesús nos dejó ejemplo de cómo debemos de actuar ahora. Y dice, para que sigamos sus pisadas. Lo que es literalmente no es de que vayamos caminando por donde él caminó, no, sino que donde él puso el pie, nosotros pongamos el pie. Entonces, si Jesús eh, este, libertó a los cautivos, nosotros debemos de seguir sus pasos, de libertar a los cautivos. Carlos dice, hay mucha ignorancia, mucho desconocimiento de las escrituras, incluso en líderes en cuanto a temas de liberación. Por eso, qué bueno que por cursos y lecciones, sí. O sea, aquí yo les voy y aquí yo quiero que se sientan en confianza. ¿Sabes qué, hermano? Pues a mí me pasó esto, les voy a platicar unos testimonios de gente que he conocido que le ha pasado cosas, testimonios míos personales, etcétera, etcétera. Y también, si alguien de ustedes tiene algún testimonio, vamos a tener espacio para poder compartir. Yo creo también que mucho también ayuda a que nosotros podamos, en medio de los testimonios, podemos aprender. ¿Ok? Bueno, vamos a ver este pasaje. Debemos de recordar que desde la caída de Satanás, uno de los principales ángeles de Dios, ustedes lo pueden encontrar en el libro de Isaías, Ezequiel, viene hablando de que yo vi a Satanás que caía como un rayo de luz, menciona Jesús. Y luego dice el pasaje de Ezequiel, y el de Isaías, oh Lucero, y empieza a describirlo, que eh, era hermoso, o sea, era un músico, que los tamboriles fueron preparados, etcétera, etcétera. Y el problema con Satanás es que él quiso ser igual a Dios. Ustedes van a encontrar en el libro de Apocalipsis, menciona que arrastró una tercera parte de las estrellas del cielo. Dicho de otra manera, de todos los ángeles, arrastró una tercera parte de los ángeles. Eh, el pastor que nos enseñó, Rubén Lozano, le gustaba hacer números. Y entonces él empezó a sacar, dice la Biblia, que son millones de millones y empezó a escribir sus números. Y luego empezó a sacar los habitantes de la tierra, son 1.000 millones y el otro son millones de millones y empezó a sacar números. Y a mí se me quedó muy, muy grabado. Yo estaba en mis veintes, yo estaba en aquel entonces. Y me recuerdo, según mis cálculos, cada uno de nosotros nos tocan como 55 demonios y todos así como que, órale, o sea, son un chorro, porque cómo lo sacar. Pero aquí el caso es de que Satanás se arrastró una tercera parte de los ángeles y nosotros lo tenemos de enemigo a él. ¿Y cuál es la labor de él? Frustrar y estorbar los planes de Dios. A ver, déjeme nada más silenciar. Ok, aquí está. Eh, Dice la Biblia que todo está bajo el poder del maligno. Y una de las cosas que nosotros podemos ver de nuestro enemigo es de que cuando engañó a Adán y a Eva, él usurpó la autoridad que Dios había delegado en el hombre y por eso se tomó control del planeta. Por eso otro de los nombres de Satanás, aparte del diablo, de Satanás, serpiente antigua, el acusador de nuestros hermanos, es el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, el príncipe de la potestad del aire. Entonces, son otros nombres con los que ustedes pueden estar encontrando a Satanás. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la razón?
Jesús vino a recuperar lo que se había perdido. Y después de la resurrección de Jesús, vino a quitarle toda autoridad legal para seguir esclavizando al hombre. Y con esto le arrebató el imperio de la muerte a Satanás y le dio esa autoridad a todos nosotros. Por eso dice la Biblia que le dio un nombre que es sobre todo nombre, Filipenses 2, ante el cual toda rodilla se doblará en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Le dio un nombre sobre todo nombre. Y lo vamos a estar viendo como quiera ya después dentro de las armas, pero nada más para que lo vayan anotando. Ahora, ¿cuáles son las armas de nuestro enemigo? Y son varias armas y quiero que cada uno de nosotros ahí vaya tomando notas. Recuerden, les voy a pasar el manual al que perdure hasta el final. Entonces, esto sin ningún costo, o sea, se los va a mandar, pero lo único que se los voy a compartir a aquellos que sean fieles hasta el final, ¿ok? ¿Cuáles son las armas de nuestro enemigo? Cada uno de nosotros, para poder ejecutar nuestra autoridad sobre el enemigo, debemos de saber cómo opera. ¿Y cómo opera este enemigo? Carlos ya mencionaba, la ignorancia. Una de las cosas que dice la Biblia, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré el sacerdocio y nunca, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Miren, cuando Dios me ha permitido ir a otras iglesias, una de las cosas que me gusta preguntarles es, ¿cuántos leen la Biblia todos los días? No, pues yo puedo decirles que menos de la mitad de las congregaciones leen la Biblia todos los días. Les pregunto, ¿cuántos han leído la Biblia de tapa a tapa? O sea, de Génesis hasta Apocalipsis. Pues algunos levantan la mano. Pero ya cuando empiezo a decir, ¿cuántos de ustedes han leído la Biblia más de 5 veces? Les puedo decir que menos del 5% de la iglesia. En todas las iglesias que he ido, menos del 5% han leído la Biblia más de 5 veces. ¿Por qué es importante la Biblia? En el libro de Jeremías dice, mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. La falta de conocimiento es un problema. ¿Por qué? Porque la Biblia habla también en 2 Corintios 2:11. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Déjenme decirles, yo soy contador y hay algo yo me especialicé en impuestos y cuando se hablan de leyes hay máximas en las leyes que vienen siendo como verdades que se aceptan generalizadas. Y una de ellas es la ignorancia de las leyes no te exime de su responsabilidad. El que tú digas, es que yo no sabía, no te libera del que tú tengas que cumplir con una ley. Entonces, cada uno de nosotros debe estudiar la Biblia. Y al final, en la próxima clase, voy a hacer una encuesta para ver qué tanto estudian la Biblia, pero la ignorancia. Carlos mencionaba mucha ignorancia. Hoy estaba leyendo, por ejemplo, me salió en una página de apologética, que es la apologética es la defensa de la fe. Mencionaban que nada más lo que viene siendo el Ministerio de Liberación se daba en el tiempo de Jesús, que en estos tiempos son más que nada problemas mentales y psiquiátricos, psicológicos, lo cual tiene un corte de pensamiento cesacionista. ¿Qué quiere decir esto, cesacionista? Eh, para los cesacionistas, que ellos piensan que los dones espirituales dejaron de operar después del libro de los Hechos. Ya después de eso ya no había necesidad, entonces para ellos ahorita no hay don de lenguas, no hay don de profecía, no hay, sí hay milagros, pero porque Dios hace algo en su soberanía, pero ellos no creen en los demonios. De hecho, es algo muy generalizado. Una vez estuve discutiendo con un muchacho
que está estudiando la maestría en teología, algo así. Este muchacho empezó a discutir conmigo, compartiendo puntos en otra ciudad, en el centro del país. Y fíjense lo que viene siendo la ignorancia de las escrituras. Él me decía, la virginidad, hablando de los muchachos, porque ahí debo dar un tema a los muchachos, en estos tiempos creo que ya no, ya no es un valor que debemos de tener. Y yo así como que, ok, le digo, la Biblia dice, y huí de la fornicación. La Biblia dice, tal, te mencioné varios pasajes, todo por la ignorancia. Entonces, el cuate quería, con la Biblia, quería defender la homosexualidad. No, pues ahí me agarro con la Biblia. La Biblia dice, pum, pum, pum. Y entonces, al final, yo le hago la pregunta, bueno, te voy a cambiar la pregunta. Entonces, porque él decía que la Biblia se interpretaba desde un contexto histórico. Entonces, si es de un contexto histórico, depende de lo que estás viviendo. En estos tiempos Jesús aceptaría la homosexualidad. Nada más para que se fijen lo que es la ignorancia de las escrituras. Y yo le pregunté bien específico, entonces, si tú dices eso, para ti los demonios no existen en estos tiempos porque lo vas a interpretar desde un contexto histórico. Y se me queda viendo y me dice, no, no existen. Entonces, ese es el tipo de cosas que hace el diablo. Si me van siguiendo, si alguien tiene algún comentario, si pueden escribirlo, pueden abrir su micrófono, pero es para que ustedes vean. El engaño, el engaño. La Biblia dice que, no, voy a leer nada más el contexto, dice, dijo a la mujer, no morirás. Cuando estaba Eva hablando con la serpiente, eh, le puso como un anzuelo, Eva se puso a platicar con la serpiente y entonces viene la serpiente y le dice, no hombre, no, no va a pasar nada, no vas a morir, lo que va a pasar es que vas a ser igual a Dios. ¿Por qué? Porque se te van a abrir los ojos y entonces la engatusó para que comiera de ese fruto. En el libro de Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Qué se usa para engañar? La mentira. Y el diablo es especialista en lo que viene siendo la mentira. Cada uno de nosotros tiene que tener mucho cuidado de a quién prestamos nuestros oídos. Tiene que tener mucho cuidado de quién está escuchando. Yo tenía, bueno, tengo un familiar y ese familiar, yo soy mayor que él, entonces hubo una temporada que llegaba y nos decía algo y después decía la frase, te engañé, y los que éramos mayores nos quedamos así como que, ¿qué le pasa? Y todo era porque estaba imitando a un compañero de su escuela que le gustaba engañar. Este, entonces necesitamos tener mucho cuidado con esto. A ver, Betsy quiere hacer un comentario. Sí, adelante, hermana. Breve, preciso, conciso y macizo. Nada más quítele mute. Betsy se llama. Bueno, a ver, Liliana, adelante. Ok, yo también me viene a la mente que así tengo yo una hermana que hacía mucho tiempo que siempre practicaba eso, decía, llegaba y nos platicaba algo y siempre decía, no, no te creas, no te creas. Y entonces a mí se me pegó y también lo hago frecuentemente, que llego diciendo algo y yo, no, no te creas, no te creas. Y siento que mi niña también lo hace Mm, como tipo broma, pero ahorita me está cayendo el 20 que estamos imitando al padre de mentira, entonces tenemos que
ya que me estoy dando cuenta, pues hay que retirar esa práctica, ¿verdad, Yaret? Sí, bueno, aquí fíjense que es sobre todo los que somos padres. Yo tengo adolescentes. Y una de las cosas que estábamos, ahora que fue lo del Día del Padre y todo, hablando de las frases de padre, estaban riéndose de frases que tienen algunos padres. Y una de las frases que yo les he dicho desde chiquillos es, todo lo que yo diga, lo pueden decir, y todo lo que yo haga, lo pueden hacer. Si yo no tomo, ustedes tampoco toman. Si yo no fumo, ustedes tampoco fuman. Si yo no digo palabras altisonantes, ustedes no pueden decirles. Entonces nosotros somos los que debemos de poner primero el ejemplo. Y nosotros, bueno, nuestros hijos son un reflejo de nosotros. Y espero que cada uno de ustedes, los que tienen hijos, tengan buenos reflejos, hablando de sus hijos. ¿Ok? Iba a decir algo, hermana Betsy. Nada más quítale el mute, el silencio. Ahí está ya. Sí, estoy diciendo que muchos jóvenes se les hace fácil decir mentiras y aparte también están siendo muy confundidos en las escuelas, tanto como homosexualidad, y que para ellos es normal, y en la escuela les dicen que es normal, desde el kinder ya también les están metiendo que los niños tomen la decisión si va a ser mujer, si va a ser niño, o sea, es lo que donde los están confundiendo ya a los jóvenes y a los niños. Exacto. Todo esto, gracias, Betsy. Todo esto es engaño. Es algo normal, de hecho, lo que están ahorita, el engaño a nuestros jóvenes les hacen pensar que tú naces, eh, tú naces con esa preferencia. No, no es de que es una elección. Entonces, es algo que nosotros, a la luz de la palabra, necesitamos disipar el engaño. Yo hacer un comentario bien breve, Jared. Adelante, sí, adelante, Carlos. Mira, fíjate, pues para todos, ¿verdad? El inciso A dijiste la ignorancia del hombre que desconoce las escrituras y en este ve el engaño. Pero pues también si nos fijamos, en realidad si conociéramos la Biblia, pues no caemos engañados, como que va haciendo una cadenita de que como el béisbol, la primera base no llegaste porque no conoces la Biblia, no le atinas hacia dónde correr, hacia primera base porque llegan, por ejemplo, padres de familia a una escuela, se han llegado nuevos estudios que los niños, son lo que quieran ser porque dijo el científico fulanito de tal, y ahí van todos los papás, ah, bueno, pues si el niño quiere ser niña, entonces sí es cierto porque está en un estudio científico, pero porque desconocen la Biblia y son llevados, entonces caen muy fácil en el engaño, entonces obviamente, mientras sepamos Biblia, como dijo Jesús, vas a estar fundado en la roca y no te va a llevar la arena. Y Ujú. luego cae el engaño y luego mayores armas del enemigo que hay, ¿verdad? Pero pues sí, si no sabes, también hay mucho cristiano confundido ahorita de que no, que sí, que en la sexualidad, en también temas espirituales, pues sí, mucha ignorancia. Totalmente. Ya por último, Yusi. Sí, buenas noches. Ahorita que Noches. comentaba el hermano acerca del no leer la Biblia, en lo particular yo conozco personas que conocen la Biblia y aún así yo pienso que la manipulan. Recordemos que también, pues Satanás conocía las escrituras. Ahí, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? O sea, no hay una revelación o el por qué siguen estando en ese mundo de pecado, ¿verdad? Porque no ha habido un arrepentimiento genuino. Una es el engaño y la otra también podemos caer en lo que viene siendo la influencia de donde hemos crecido o de donde hemos sido formados. Por ejemplo, para unos es pecado si la mujer trae el pelo corto y si trae pantalones. No, no va a decir la denominación ni nada de eso.
pero mucho de eso es porque se les enseñan como costumbres de hombre, eh, que vienen casi casi siendo algo escrito en la Biblia. Ahora, aún conociendo la Biblia, nosotros debemos de pedir revelación para que Dios se revele y nos ilumine, que el Espíritu Santo haga que esta palabra se haga carne, que dice, hay un versículo que me gusta, dice, abre mis ojos en el libro de los Salmos 119 a las maravillas de tu ley. Que Él abra nuestros ojos para poder entender, para no transgiversar como bien dice. Por ejemplo, si lees la Biblia de cierta manera puede caer de que en un tipo de comportamiento machista, pero la Biblia no nos habla de un comportamiento machista, porque un macho, hablando del contexto cultural de nuestro país, no daría su vida por la mujer. Y en cambio la Biblia nos habla, maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. El nivel de amor que yo tengo de tener por mi esposa es al tal grado de dar la vida por ella. Entonces, si yo tengo un nivel de amor menor a ese, no la estoy amando. Entonces, nada más para que se fijen, entonces necesitamos que pedirle a Dios que Dios nos ilumine. Hay muchas aristas que podemos tocar. El temor. Eh, la Biblia habla y nos dice lo que, bueno, no habla, nos dice, nos está escrito en la Biblia, dice, lo que siempre temí me ha sobrevenido. No encuentro paz ni sosiego, no hallo reposo, sino solo agitación. ¿Cuántos de ustedes no escuchan a hombres y mujeres? Es que tengo miedo de esto, tengo miedo del otro. De hecho, el temor es una fe, pero negativa. Escuché una frase de un pastor americano, creo que se llama Mark Driscoll. Él decía, el temor es poner la fe de que en el futuro el diablo está en control. En cambio, la fe es poner mi confianza en que Dios tiene el futuro en sus manos, de que Dios está en control. La Biblia también nos menciona en Génesis 3:10, dice, oí que andabas por el jardín y me dio ni miedo porque estoy desnudo, así que me escondí. ¿Cuántos de nosotros han caído presas del terror del enemigo? Un espíritu de temor. Yo les he contado a los que estuvieron que han tomado anteriormente clases conmigo, yo les da el siguiente testimonio, y esto lo voy a dar para aquellos que no han escuchado mi testimonio, pero yo cuando era niño, hasta quinto de primaria, por ejemplo, los primeros días de la escuela yo lloraba, o sea, todos ahí bien normal y yo llorando como, pues era un niño, pero llorando, yo no entendía qué pasaba, pero un nerviosismo me agarraba. Yo nada más oía en aquel tiempo, los que son más o menos de mi edad, se van a acordar que había una canción que pasaban en la televisión de la Secretaría de Educación Pública, decía, ya viene septiembre, comienza la escuela y cerca de tu casa, preescolar te espera. Entonces yo nada más oía esa canción y se me hacía un nudo en el estómago, no entendía. Y luego también había los jingles de radio, había una que era de la Escuela Electrónica Monterrey. Nada más la escuchaba y yo así como que, me paralicé. Y pude a lo largo de mi niñez y parte de mi adolescencia, experimentar que cada vez que iniciaba algo nuevo, me paralizaba el temor, me daba de llorar. Entonces, hasta que fui a un campamento, entre los 14 y 16 años, fui a un retiro y estaba un profeta, se llama Abel Brito, y cubano, el tipo, un modelo, el cuate. Yo recuerdo que en uno de los recesos, él estaba debajo de uno de los árboles de ahí del campamento y tenía sus anteojos de sol. Y yo me acuerdo que voy con él y digo, hermano, ¿usted pudiese orar por mí? Y me dice, claro, o sea, con su sonrisa acá, todo tipo él. Y lo que dijo fue una oración bien corta. Me dijo, en el nombre de Jesús, la maldición de temor se rompe ahora. Y yo me acuerdo que me veía en sus ojos, el reflejo de sus lentes, y me veía así como que, ¿qué le pasa a este tipo? Pero no sentí nada, pero a partir de ese día, esa inseguridad y ese temor se fue. Entonces, sí, sí el enemigo usa mucho
el temor para paralizarnos y usa el temor para estorbarnos. Entonces necesitamos ser muy cuidadosos con esto. La cuarta es la duda. Le voy a leer todo el pasaje. Dice, la serpiente, que era el más astuto de todos los animales del campo, creados por Dios el Señor, se le acercó a la mujer y le preguntó, ¿es verdad que Dios no les permite comer de ningún árbol que hay en el jardín? Chéquense cómo tuerce, que no pueden comer de ningún jardín, no, de ningún árbol, y la mujer pues se agarra platicando. Sí podemos comer de los frutos de cualquier árbol, menos del que está en el centro del jardín. Dios nos dijo que si comemos o tocamos el árbol, ese árbol, moriremos. Fíjense, o sea, Dios les dijo, no coman, no les dijo, no lo toquen, pero esto le agregó de su cosecha, no, no coman, y el diablo dice, mentira, empieza a sembrar la duda, no morirán. Lo que pasa es que Dios sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, obtendrán todo el conocimiento, pues podrán conocer el bien y el mal. Ese día ustedes serán como Dios. La mujer contempló el árbol y se convenció de su fruto, era bueno para comer, además lo vio hermoso y pensó que era su oportunidad para conseguir la sabiduría. Así que agarró el fruto y comió. Luego le dio a comer a su marido, el cual estaba con ella. Fíjense cómo siembra la duda. Igual cuando Satanás vino con Jesús en el libro de Mateo 4 y Lucas 4, ustedes pueden ver cuando vino a tentarle, le empezó atacando su identidad. Si eres hijo de Dios, o sea, empezó a sembrarle la duda, di a estas piedras que se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió con la palabra. No solamente de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ustedes van a recibir dardos de duda. ¿Podrá Dios hacer esto? La duda. ¿Te librará Dios de esta ocasión? Y cuando empiezas a dudar es cuando empiezas ya después a caer, como dice Carlos, que sigue, pues seguiría también la incredulidad. Hebreos 3:18 dice, ¿y a quiénes se refería Dios cuando juró que no entrarían a la tierra que había prometido a su pueblo? Se refería a los que lo habían desobedecido. Como podemos ver, no pudieron entrar porque no confiaban en él. La incredulidad es una falta de confianza en Dios, en su poder, falta de confianza de que Él pueda hacer las cosas, de solucionar las cosas, y nos lleva a un estado de incredulidad, el cual eh, dice la Biblia que Jesús no pudo hacer milagros en unos de los pueblos porque tenían incredulidad. Entonces cada uno de nosotros necesita tener cuidado con esto. Señor, orando por un enfermo, ¿cuántos les falta fe para orar por los enfermos? Y cuántos están cavilando en su corazón, no, sanará, no sanará, se morirá, no se morirá. Entonces necesitamos tener cuidado por eso. Por último, nada más déjeme hacer algo rápido porque, ok. Por último, sí es la última, la acusación. Para el contexto, en el libro de Job, capítulo 1, el diablo, como dice la palabra, que venía de rodear la tierra, y Dios le pregunta acerca de Job, y responde Satanás, ¿y cómo no habría de serlo si los recompensas también? Dijo burlonamente el acusador. Fíjese el nombre que se le da, el acusador. Siempre has librado de todo daño su persona, su hogar y sus bienes. Has hecho prosperar cuanto hace. Mira cómo se ha enriquecido. Razón tiene para adorarte, pero quítale sus riquezas y ya verás cómo te maldice en tu propia cara. Fíjese, el acusador vino a
ponerle el dedo a Job delante de Dios. ¿Cuántos de nosotros, cuando cometemos un pecado, o sea, sí viene una contrición por el pecado, nos sentimos mal, pero el sentirnos mal nos debe de empujar a que pidamos perdón a Dios? Pero la acusación viene a hacernos sentir mal, pero para destrucción, de que no, hombre, ni te acerques a Dios, o sea, ya lo tuyo no caíste, ya lo tuyo es un deporte, ya, ya casi casi el diablo viene, no, te lo digo como amigo, o sea, decía Gatante Gebel, te lo digo como amigo, entonces ya empezamos a escuchar al diablo, sí, tienes razón, o sea, y se alejan de Dios y no quieren acercarse hasta que se componga, cuando es ahí donde estamos peores, cuando más nos debemos de acercar a Dios. Entonces, el diablo va a venir a acusar para que nos sintamos indignos. De hecho, en uno de los pasajes de los profetas menores, dice que estaba Josué el sacerdote con sus vestiduras manchadas y estaba el acusador ahí delante de él, hasta que vino un ángel y le cambió las ropas al sacerdote. Cada uno de nosotros necesitamos. ¿Cuál es lo que debemos hacer cuando viene la acusación? Pues pedir perdón a Dios. Porque es importante en lo que viene siendo la liberación, porque va a haber ocasiones en que el diablo, estando en la liberación, te va a acusar. Este pastor que nos daba el curso decía que una vez estaban en una liberación y entonces el demonio empezó a hablar y le dice, voltea con un hermano, tú no me puedes sacar porque tú hiciste esto. Y así como que el hermano se quedó así y se salió avergonzado. O sea, el diablo sabe dónde pegar. Y estaba hablando una vez con un cuate y dice que el demonio también le dice, no, es que tú hiciste esto. Ah, espérame tantito. En el nombre de Jesús, Señor, te pido perdón, tal. Amén. Ya no me puedes decir nada, ya pido perdón. Y entonces, pues, la acusación se la quitó así de volada. Es necesario estar bien. Eh, Vamos a cometer errores. Por supuesto, somos humanos, a cada rato la regamos. Pero hay una cosa, el pecado no forma parte de mi estilo de vida. Yo les decía a los muchachos, tú te ensucias, te bañas, te debes de bañar todos los días, pero si tú quieres vivir sucio, chamagoso y todo eso, pues claro que tu estilo de vida va a ser sucio, pero si tú no he conocido persona limpia, que si ve que está manchada las manos, está manchada la cara, no vaya y se limpie. Así como hacemos eso, así debemos de hacerlo espiritualmente. Cada día, cada momento que pecamos, perdóname, Señor, rocía tu preciosa sangre sobre mi espíritu, alma y cuerpo, de tal manera que todo lo que ve al Padre seas tú, Jesús, en mí. Entonces, el día de hoy creo que con esto acabamos. La más manera de recapitulación, tenemos tres enemigos, el mundo, la carne y el diablo. Aquí vamos a ver cómo pelear con el diablo. Jesús lo hizo parte de su ministerio y hablábamos que de las armas del diablo, que no debemos, dice que no ignoramos sus maquinaciones, es la ignorancia del hombre, es el engaño, es el temor, es la duda, la incredulidad y la acusación. ¿Por qué te digo todo esto? Porque cuando tú vas a orar por alguien, tú necesitas saber cómo te va a atacar el diablo. Y aún en tu vida personal, tú debes de saber cómo ataca el diablo. Entonces, ¿por qué no inclinas tu rostro? Y si hay algo que el diablo está usando en contra tuya, ¿por qué no pides al Señor que en esta hora Él obre y calle la acusación, calle la incredulidad, calle la duda, te quite la venda si hay algún engaño, que quite toda cosa que pueda estar estorbando? ¿Por qué no lo haces ahí en tu lugar? Inclina tu rostro. En esta hora, en el nombre de Jesús, Padre Celestial, si hay alguna acusación del adversario sobre nosotros en algún área de nuestras vidas, te pedimos perdón de todo corazón. Renunciamos al pecado y renunciamos a todo aquello que no te glorifique, que no te agrada.
Y en esta hora, en el nombre de Jesús y por la sangre del Cordero, declaramos cancelada toda autoridad legal que el adversario haya tenido sobre esas áreas de nuestra vida. Y en el nombre de Jesús, rocía, oh Jesús, tu preciosa sangre sobre nosotros, espíritu, alma y cuerpo, de tal manera que todo lo que vea al Padre seas tú, Jesús, en nosotros. No queremos ser vistos, sino que tú seas visto en nosotros. En esta hora, toda duda, toda incredulidad se va ahora. Todos esos pensamientos que han sido sembrados cesan. Todas esas voces que han venido a sembrar temor callan, enmudecen en esta hora en el nombre de Jesús. Y Padre Celestial, hacemos un compromiso para estudiar tu palabra día con día. No queremos ser ignorantes. No queremos, Señor, ser de las personas que escuchan, que leen tu palabra a medias. Queremos atesorarla en nuestro corazón. Que tu palabra sea carne en nuestro corazón, en nuestra mente. Padre, queremos no solamente conocerla, sino vivirla. Y Padre, si hay algo de engaño, quita toda venda de nuestros ojos, quita toda aquella cosa que esté eh, nublando el entendimiento y danos claridad. Espíritu Santo, háblanos a cada quien en lo personal y haznos escuchar tu voz. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vale, somos 40. Antes déjame dejar de grabar, nada más para hacer lo que sigue.